Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y tu programa Aquí Entre Nos. A través de tu emisora Maná, 97.3 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. Hola y buenas tardes, bienvenidos a una edición especial de Aquí Entre Nos. Soy Ceci Rock, me alegra que estemos juntos en esta tarde. Vamos a estar compartiendo acerca de un tema bastante primordial y es cómo podemos ser buenos líderes e incentivar a que emerjan líderes en nuestras congregaciones y aún en nuestra casa, cómo fomentar ese espíritu de liderazgo en nuestros hijos. Vamos a estar conversando con una querida hija de Dios, sierva misionera, la doctora Lisa Anderson de Umaña, escritora del libro Voces de América Latina en el Liderazgo. Cómo emergen y crecen líderes en América Latina. Este libro está disponible en inglés y en español. En inglés el título es Latin American Voices of Leadership, Their Emergence and Growth. Está acompañándonos el día de hoy. Ella ha trabajado por varios años como misionera, ha servido en varias naciones, incluyendo Honduras, y está el día de hoy con nosotros. Vamos a conversar acerca de su libro. Ella también es la directora de desarrollo de liderazgo en CCI, que es Campamentos Cristianos Internacionales. Y tenemos el privilegio de tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Lisa, gracias por acompañarnos. Me encantaría que nos comparta un poco más acerca de usted y su ministerio para que nuestras oyentes sepan un poquito más de usted y podamos comprender mejor el tema del que vamos a hablar. Saludos a todos los oyentes del programa Aquí Entre Nos. Soy Lisa Anderson de Umaña y crecí en Pittsburgh, Pensilvania. Y a los 22 años, después de graduarme con una licenciatura en Educación Física y Salud y Medicina Deportiva, salí para lo que yo pensé que iba a ser un tiempo de misiones de corto plazo. Eso fue hace 40 años, cuando apenas tenía 22 años. Entonces, el ministerio que Dios me ha llamado ha sido ser copartícipe con Él en restaurar relaciones quebrantadas. Y el contexto donde Dios me usa y promuevo es el uso de campamentos cristianos. Y ha sido algo que veo como un ambiente óptimo donde puede uno restaurar las 4 relaciones rotas con Dios, con uno mismo, con el prójimo y con la creación de Dios. Y eso lo hace un espacio muy único, ya que en muchos contextos aparte de estar al aire libre, es difícil restaurar la relación quebrantada con la creación de Dios. Entonces, así en resumidas cuentas, esto ha sido el ministerio donde colaboro con Dios desde que comencé en un sitio de campamento fuera de la Ciudad de México por 5 años. Un sitio se llama el Campamento Kikotén. Entonces ahí en los 80s estuve y después Dios me dio una invitación de parte de la Asociación Internacional de Campamentos Cristianos. Entonces se conoce como CCI, Campamentos Cristianos Internacionales. Y en vez de solo trabajar con un sitio o una sola iglesia o un ministerio afín, tuve la bendición de trabajar ya con una asociación, o sea, individuos, iglesias que pueden usar esta herramienta de campamentos para, ya sea para evangelizar, discipular, desarrollar líderes y fortalecer la unidad familiar. Yo estoy casada con Alfredo Umaña, que es hondureño, y Dios nos dio 2 hijos milagros,
Valeria Shannon es la mayor, tiene 23 años, y Víctor Alfredo, y él tiene 22 años. Valeria es maestra en una escuela bilingüe aquí en Tegucigalpa, y Víctor falta un semestre terminar ahí en mi ciudad natal, en la Universidad de Duquesne. Iba a ser en mercadeo y emprendimiento, así que mi hija es una maestra de Biblia. Alfredo, mi esposo, es consultor en el área de desarrollo organizacional. Lisa, ¿cuándo escribió este libro y cómo influyó su propia experiencia en escribir este libro de liderazgo? Una de las cosas que más me encanta de mi trabajo es trabajar con el liderazgo, o sea, los que son los líderes de grupos pequeños, de acampantes, de, qué sé yo, 4, 5, 6 acampantes, trabajar con los que son, le llamamos confidentes, y ellos realmente viven el ejemplo de Cristo, ya interactuando con los chicos, jugando con ellos, conviven noche y día por lo que es la duración del campamento, cuidándolos, interactuando sobre la Biblia, ayudándoles a explorar la creación de Dios. Entonces, donde hemos visto más cambios ha sido en la vida muchas veces de los líderes, los directores de programa, quienes creativamente hacen un programa y buscan los momentos en que los acampantes pueden restaurar estas relaciones quebrantadas. También me gusta trabajar con los que son los que crean los estudios bíblicos, particularmente para el ambiente de campamento. Entonces, ahí es donde viene el amor por trabajar con el liderazgo que sirve, que ejercen un rol en particular en el ambiente de campamento. Empecé a escribir este libro, más bien lo que comenzó primero fue la investigación, no el libro. El libro es el fruto de la investigación porque contiene los hallazgos. Empecé la investigación cuando estaba sacando un PhD, un doctorado en educación en Trinity Evangelical Divinity School, que queda por Chicago. Entonces, como proyecto final, uno tenía que hacer una disertación. En mi caso era a base de un estudio cualitativo, que quiere decir que no era cuantitativo en términos de números y estadísticas, era una investigación para entender cómo es que un líder surge, qué pasa, qué procesos están sucediendo para que una persona paulativamente o de repente surja como líder, y después de haberse ya identificado como líder, cómo es que crecen en su liderazgo. Y el tercer punto de la investigación de surgir, crecer, y tercero, ¿cuál es el impacto de la cultura latinoamericana sobre estos procesos? Entonces, esas fueron mis 3 preguntas de investigación. Entrevisté a un buen número de líderes ya de buena reputación y de influencia aquí en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Hice encuestas, ya no entrevistas, pero encuestas en Panamá, en Colombia, en Bolivia y México, queriendo ver si las experiencias y los patrones observados en los líderes de Tegucigalpa, Honduras, también se encuentran en estos otros países. Y efectivamente sí había bastante similitud. Entonces, con este material uno usa un software que te ayuda a ver cuáles son los patrones que se encuentran en todas estas historias de la vida de la gente. Entonces uno llega a ciertos hallazgos. Cuéntenos un poquito cuáles han sido los descubrimientos de esta investigación. ¿Qué hallazgos son aquellos que menciona? En total encontré 25. Encontré 12 que corresponden directamente a los procesos de surgir.
y después encontré 7 procesos que tenían en común de cómo crecer. Y luego había 6 factores culturales que tienen una influencia en esos procesos, y es tanto positivo como negativo. Entonces, primero era la publicación de la disertación, que ya es un documento más grande con las historias de la gente, ya de 350 páginas y bastante académico. Entonces, no fue hasta que empecé a enseñar, dar talleres en estos países con los primeros hallazgos. Esto hace que empecé a decir, wow, la gente aún latina encuentra interesante y de ayuda estos hallazgos. Me invitó un amigo, John Matica, que trabaja con misioneros aquí en Honduras, y él me dijo, bueno, vente a dar un taller. Yo nunca había trabajado con misioneros norteamericanos y de otros países, entonces fue una nueva audiencia para mí. Entonces fueron muy bien recibidos. Yo me acuerdo en los momentos de estudio que yo dije, cuando estaba analizando, por ejemplo, el aspecto cultural del caudillismo, el caudillismo siendo como un prototipo de liderazgo aquí en América Latina, o sea, el caudillo conocido como la persona, típicamente el hombre, que manda, que toda comunicación, toda decisión gira en torno a esta persona, que de tiempo antiguo, pero también continúa con esta forma de abordar el liderazgo, el que difiere de otros países, o sea, los países escandinavos tienen una más horizontalidad en su liderazgo. Entonces, dependiendo de la región donde uno trabaja, hay diferentes prototipos de liderazgo y conviene saber cuál es el suyo y cuál es el de donde vas a trabajar. Entonces, esto realmente yo dije, qué bueno sería que yo hubiera sabido esto hace años y no tanto después de tantos años de trabajar en América Latina. Y eso es lo que compartí. Entonces, antes que lo compartí en inglés, empecé a decir, bueno, había una asociación de campamentos cristianos en Ucrania durante la pandemia. Ellos me invitaron a enseñar y también era muy bien recibido. Entonces, eso me impulsó a decir, bueno, voy a tomar la investigación ya académico, pero escribirlo para gente en inglés, es para misioneros, personas que son extranjeros trabajando con hispanos, porque de alguna forma muchos ni se dan cuenta que difiere los prototipos de liderazgo según el país y la región. Entonces yo dije, bueno, voy a escribirlo primero en inglés, autopublicarlo, contraté profesionales en diseño y edición. Yo dije, nunca había escrito un libro en inglés, entonces Latin American Voices and Leadership es el que decidí publicar primero. Y segundo fue el de español, y la audiencia para el de voces latinoamericanas sobre el liderazgo ya está dirigido propiamente para habla español. Este libro ha sido publicado en el idioma inglés y en español. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos versiones? Difiere en el sentido de que para muchos la cultura de uno mismo no se puede entender sin contrastarlo con otra cultura, porque es como, hay una ilustración que muchos usan que hablan, es como preguntar a un pez del mar cómo está el agua, o preguntar a un pájaro en el cielo cómo está el aire. Es su medio, entonces no tienen ni con qué compararlo con otro para poder describirlo. Y de igual forma, el latinoamericano, si no maneja y entiende de dónde viene, viaja a otro país, trabaja en otro lugar y quizás ni se da cuenta cómo es uno, que su tendencia de liderar es muy vertical, muy autoritario. Entonces es mejor aprender cómo es el suyo, tu propia cultura, y después cómo trabajar con líderes en otras regiones. Entonces esa es un poquito la diferencia entre
los dos libros. ¿Qué impacto ha tenido este libro en su vida personal como autora? Mi propia experiencia en el libro no es que mi forma de abordar es decir, bueno, Dios ha levantado líderes en América Latina. Es evidente por el crecimiento de las iglesias evangélicas y de alguna forma cada iglesia tiene su liderazgo, sus líderes. Entonces, Dios hace la obra, Dios da el crecimiento, pero podía haber procesos que Él usa que si los detectamos, podríamos colaborar mejor con Él, reconociendo que Él siempre es el que da el crecimiento, como dice en 2 de Corintios, capítulo 3. Entonces, mis experiencias son anécdotas que pongo más en relación muchas veces a mi esposo, que somos un matrimonio bicultural. Entonces agrega un poco de humor, agrega un poco de las lecciones que he ido aprendiendo, pero primordialmente el libro tiene las historias, las voces de los latinoamericanos, que es lo que quería que fuera lo principal énfasis. Para aquellos que anhelan ser mejores líderes o despertar el liderazgo en sus congregaciones, ¿podría compartirnos qué aspectos relevantes señala su libro que ha destacado entre otros libros sobre este tema? La mayoría de literatura sobre liderazgo viene de la perspectiva norteamericana o norteatlántico, o sea, de los países más al norte de Europa. Entonces, no hay tanto escrito desde la tierra de América Latina en español basado únicamente en las perspectivas de América Latina. Ese es un aspecto que lo hace diferente. Y quizás otro aspecto es que yo señalo el hecho de que Dios ya está trabajando y haciendo cosas increíbles en cuanto al surgir y crecer de líderes en América Latina, porque la tendencia que he visto en mucha literatura es decir, no, casi decir, caudillismo es lo peor y hay que ser más como Norteamérica, hay que tener un liderazgo más plano, más democrático, no tan autoritario, no paternalista que es. Entonces es muy negativo en la literatura, tanto de iglesia o aún del mundo de negocios. El mundo de negocio ha escrito bastante sobre el liderazgo. Yo estoy hablando de que hay aspectos virtuosos del caudillismo que ayuda al surgir de líderes y también hay aspectos que realmente puede apagar el surgir del liderazgo debido al caudillismo. El despertar el liderazgo en su congregación son 4 principios que comparto. Reduje los hallazgos a formas muy manejables, no tan técnicos. Entonces yo descubrí que uno de los patrones que Dios usa para ayudar a surgir los líderes es que hay un líder que acompañó a otros líderes. Fue interesante, los pastores decían, alguien me acompañó. Y ese es un verbo muy latino en términos de nunca dijeron la palabra mentor. Me mentoreó, aparte de que es una palabra en inglés. Acompañó significaba, y daban ejemplos como, me llevó con él cuando iba a ser mandados. O venía yo a su casa y me sentía como su hijo, me cuidaba. Y eran épocas importantes de su vida. Típicamente en la juventud uno decía que llegó a ser el presidente de las sociedades bíblicas en Honduras, pero era un chico, dijo, yo era como aquellos que tú ves cargando leña, caminando a la orilla de la carretera, eso fui yo. Y alguien, un misionero, me vio y me dijo, ven, quiero que arreas bestias. Tuve que preguntarle qué significaba esto, porque decía, los misioneros iban en aquellos años al interior del país y no había ni carretera,
ni avión que podía llegar ahí. Entonces necesitaban quien manejara las bestias, los burros, los caballos, que los llevaba ahí al interior. Y él vio algo en mí, algún talento que yo tenía. Y eso fue la frase, me acompañó, nombró en mí cosas que yo ni siquiera sabía que tenía, habilidades, sentido de responsabilidad, de iniciativa, sentido de excelencia. Esas fueron las cosas. Entonces, esa es una cosa que no es de un programa per se. O sea, es vida con vida, es altamente relacional el proceso que descubrí que Dios usa, por lo menos aquí en América Latina, para que surjan líderes. El otro proceso que pude observar es que decían frases como me abrió espacio o me cerró espacio. Entonces, lo interesante es que este espacio era espacio de como ministerio de primera mano. Era como me llevaba con él, me abrió espacio para trabajar en el basurero y atender a los chicos y familias que trabajan ahí. O me abrió espacio, me dijo, hay bastantes jóvenes hoy. Tú ya tienes un tiempo en el Señor, quiero que seas el director de jóvenes. Y decían, sí, pastor. Si era un espacio abierto, y ahí es donde entra una de las virtudes del caudillismo. Porque el joven no decía, no, decía, sí, pastor. O sea, esta relación de autoridad, de injerencia en la vida de otro, Dios lo usaba para que él, la misma persona, descubriera dones, ganara experiencia, porque el que lo acompañaba le dijo, por favor, haga eso. Hay muchos niños, quiero que usted, señorita, se encargue de la escuela dominical. Sí, pastor. Entonces, esa es una virtud de esta relación que en mi país de Norteamérica difiere mucho, porque típicamente uno diría, ¿usted quién es para decirme que debo hacer esto? O sea, hay un sentido de independencia de que no se va a dejar mandar tan fácilmente, que es como, bueno, Dios no me dijo a mí, hasta que me diga lo voy a hacer. O sea, es muy diferente este tipo de actitud muchas veces en Norteamérica, que hablando estereotipamente, ¿verdad? O sea, estoy hablando en general, que son cosas que se ve similitudes, pero obviamente en cada uno habla de cultura y hay aspectos, hay individuos que no caben en el patrón, pero eso es lo que yo miraba. Ahora, ahí es donde va un aspecto negativo, se descubrió. Había líderes que cerraban espacios y cerraban espacios porque sentían que si daban liderazgo y influencia a otros, esto les iba a quitar su influencia. Entonces, el caudillo podría ser muy celoso o territorial de su influencia, de no compartir sus contactos o no compartir su espacio. Entonces, este fue uno de los lados sombra del caudillismo, que podría aniquilar, podría mandar a hacer otra cosa lejos a un líder que empieza a ver que tiene influencia. Es triste decir que esta es una realidad, que muchas iglesias sufren de esto, que muchos líderes temen que alguien les quite su púlpito en cierta manera. Queremos continuar con esta entrevista y hablando de este tema. Vamos a una corta pausa musical con la canción de Lee, Perfecto Amor, una canción que nos llena el corazón, que nos ayuda a confiar en Dios y en su propósito para nuestra vida. Escúchala aquí en tu Radio Maná 97.3 FM. Cuando vuelvo a caer, estoy a salvo.
todo en tu perfecto amor. En ti encuentro todo en tu perfecto amor. En ti encuentro todo en tu perfecto amor. En ti encuentro todo en tu perfecto amor. No voy a volver atrás. Ya no quiero nada más. Te seguiré hasta el final. Te veo claramente, tu amor es suficiente. Perfecto amor. Eso es lo que Dios crea en nuestros corazones, que su amor perfecto nos aliente no solamente a ser líderes, sino también a ayudar a que otras personas que tienen el anhelo de servir a Dios lleguen a ese punto de liderazgo en sus vidas, que podamos descubrir su potencial. Estábamos conversando con la doctora Lisa Anderson de Umaña y nos compartía acerca del liderazgo en América Latina, cómo emergen líderes y los descubrimientos que se han hecho en estas investigaciones. Y hablábamos de espacios, de que hay muchas veces que se cierran espacios o se abren espacios. En este caminar, en este descubrir de su investigación, ¿qué más nos puede comentar con respecto a esto? Cuando empecé a escarbar más cuál es este aspecto de cerrar espacios o de no crecer, que fue el otro aspecto, es una mentalidad, decían los líderes, los pastores, es que existe una mentalidad de pobreza. Y esa mentalidad fue algo contra la cual peleaban, decía una pastora, ella dijo, yo prohíbo la palabra P en mi congregación. Y yo sentada ahí me acuerdo diciendo, bueno, esa palabra es mala, ¿verdad? No se dice esa palabra, yo aprendí, esa es una mala palabra. Y se me quedó viendo y dijo, no, esa no, la que termina con A no. Estoy hablando de pobre, no dejo que los miembros de mi congregación se llamen a sí mismos pobres, porque bíblicamente en Cristo somos ricos, sacerdocio real. O sea, esta no va con la Biblia, lo que la Biblia dice en nosotros. Porque ella miraba que la gente adoptaba una postura de víctima, diciendo, no podemos, tenemos que esperar ayuda de afuera. Esa no se puede. Como esto impedía mucho que crecieran. Y los otros dos aspectos de patrones que tienen que ver con crecer fue el que ellos crecían porque tenían experiencias formativas. Entonces, eso fue el descubrimiento más sorprendente de toda la investigación. Porque yo, en mi rol de directora de capacitación en campamentos cristianos internacionales, yo esperaba que dijeran, no, yo asistí un curso y así crecí. O sea, ya era líder y yo esperaba que su fuente de crecimiento típico sería cursos de capacitación, talleres, charlas, institutos y algunos iban a seminarios, o sea, eran graduados de seminarios. Entonces, ¿cuál sorpresa mía cuando nadie dijo que eso fue la fuente? Lo que decía es que, iba al seminario, aprendía algo de predicar, pero el fin de semana que nos mandaron a un pueblo remoto y solo nos daban el pasaje en bus de ida
porque según dice Jesús, que los mandaba y tenían que depender de la gente a quien ministraba, va a venir de esta misma gente tu pasaje de regreso en bus. Así es como nos enseñaban a creer y confiar y compartir la palabra. Entonces yo me quedaba como, wow, qué, o sea, impresionante era vivencias, y contaban vivencias. Hay uno que ella fue con otra amiga, también del seminario, y decía que era una tormenta tremendo y no podían llegar hasta el destino final. Entonces el bus se paró, llegaban a un lugar que había unas cuantas chozas y llegan y dicen, no, que somos, venimos a servir, y en qué podíamos ayudarles, ya que estamos aquí la noche, puede orar. Y ellos solo como cortesía mencionaban esto de orar, que ya iban a llegar a una iglesia, y dijeron, sí, hay un niño pequeño que está enfermo. Y las dos chicas se quedaron viendo como que, entonces los llevaban a una casita, una choza, y les decía, ahorita les decía, vamos a llevarles al niño. Y una de las pastoras dijo, no, hombre. Yo decía, ella miraba gente caminando afuera con machetes, esperando un grupo grande. Dijo, no, hombre, vamos a orar y nada va a pasar. Y se va a morir el niño y saber qué van a hacer con nosotros. Y ella afligida. Entonces traen el niño y su compañera dice que se acuesta en él, estilo Elías. Y ella, la pastora, dijo, no, lo vas a sofocar, no, se va a morir. Y empiezan a orar y no van a creer que se sana este niño. Entonces era un milagro del cielo. Entonces ella cuenta esta experiencia como un granito en su vida, donde se dio cuenta que le faltaba fe. Su compañera no. Y contaban experiencias así. Entonces no citaba una charla, no citaba algo como una clase o un curso que tomaron. Entonces eso me hizo decir, ok, tengo que aprender de lo que no están diciendo. ¿Qué es lo que necesito entender de estos patrones? ¿Qué eran las experiencias formativas? Y yo describo una experiencia, ellos describían una experiencia formativa como algo que tenía un reto, los sacaba de su zona de confort, como algo que tenía acompañamiento, o sea, apoyo, pero también tenía un sentido de evaluación, de retroalimentación formativa. Entonces, uno de los capítulos del libro se llama Crear experiencias formativas. Entonces, con estas características, entonces uno puede despertar el liderazgo en sus congregaciones. Para mí, obviamente, soy pro campamentos. Entonces, el hecho de realizar eventos, abrir espacios para que gente menor y otros podrían servir, ayuda que la gente empieza a experimentar y tener que poner en acción su fe. Hacer viajes misioneros de corto plazo fue otra experiencia que mencionaban con gran entusiasmo. Decía un pastor, no, hombre, yo mando a mis jóvenes al interior a hacer viajes de corto plazo para evangelizar y discipular. Y eso aprenden más en estas 2 semanas que en un año de solo escuela dominical. Entonces, eso fue una de las formas que más se mencionaban en que crecían. Y la otra, el último capítulo, se habla de la necesidad de promover el autodesarrollo o el autogestión de su propio liderazgo. Número 1 decía, yo leía, yo crecí porque leía. Y qué intrigante, porque Honduras no podríamos decir que es una población que tú los ves leyendo y tienen muchos libros. O sea, ellos eran contracultural, eran autodidactas, o sea, que buscaban libros, buscaban fuentes, o sea, no esperaban a que todo se les diera así en plato de oro. Decía,
No, yo buscaba dónde encontrar libros. Hoy día, obviamente tenemos el internet, pero no toda información ahí es curada. Uno es demasiada información. Entonces decían que muchas veces buscaban fuentes. En aquellos años eran cassettes, hoy sería podcasts de personas sólidas, pero ellos fueron también interdenominacional, que es en una sociedad que en el mundo de iglesia tiende a ser un poco sectaria, es decir, lo nuestro, nos quedamos aquí adentro de lo nuestro. Ellos decían que creían que toda verdad proviene de Dios y buscaban también acudir a otras organizaciones que podrían enseñarles particularmente lo que ellos querían aprender. O sea, la misma necesidad los motivó a querer estudiar más. O sea que la experiencia engendra un apetito de aprender la teoría y luego aprendes la teoría y te da ganas de ponerlo en práctica. Así que estos fueron, más o menos son los capítulos con las dos formas de ayudar a colaborar con Dios en el surgimiento de líderes, el acompañar a alguien y abrirles espacios. La palabra de Dios nos dice que hay poder en nuestro testimonio. Este libro en realidad lo veo como una herramienta invaluable para todos aquellos que desean animar a sus líderes y también formar líderes. ¿Puedes compartirnos, Lisa, por favor, alguna característica importante o práctica que este libro tenga para ayudar en este aspecto? Una característica del libro que es un poco fuera de lo más común es el que es un cuaderno de trabajo. Hay 58 preguntas ubicados a lo largo del libro con espacio para escribir en el libro. Algunas de las preguntas se dirigen al lector personalmente, con preguntas como: describe cómo surgiste tú como líder, bajo qué condiciones, quién estaba ahí, cuenta un poco tu historia. Y hace preguntas que también uno puede hablar con tu equipo de ministerio. Podrías, por ejemplo, una pregunta es: ¿a quiénes estamos acompañando? Digamos que el grupo de escuela dominical, y uno se pregunta, ok, tenemos siempre escasez de líderes, de maestros, entonces reunámonos los líderes y decimos, ok, ¿a quién estamos acompañando? ¿En cuál contexto de la vida, fuera o adentro de la iglesia, podríamos acompañar estas personas que Dios te va mostrando? Qué sé yo, 1 o 2 personas cada líder, y así va en multiplicación, porque el hecho de que nadie decía que surgía de un curso tiene que alertarnos de que hay maneras que Dios trabaja que son mucho más personal, mucho más relacional que en masivo. Entonces, esta forma de leer y digerir la información es exactamente lo que las investigaciones sobre cómo el cerebro aprende muestran, de que el hecho de que tú interactúas con el contenido, no simplemente lo lees, lo subrayas, haces notas, te haces preguntas, lo comentas con otro. Estos son el tipo de ejercicio que se encuentra en el libro, que fueron las técnicas que yo aprendía en mis estudios. ¿Qué impacto ha tenido este libro en su vida personal como autora? Yo cuando empecé a analizar y ver, wow, abrí en espacios, yo estaba con mi esposo como superintendente de una iglesia local aquí en Tegucigalpa. Y yo decía, mi parte favorita es capacitar maestros. Me encanta
prepararlos, enseñarles cómo enseñar. Pero si yo voy a ser vivo ejemplo en mi vida aquí de líderes, la necesidad de abrir espacios. Entonces, en cierto nivel, yo tuve que diferenciar entre abrir espacios y delegar. Delegar muchas veces es hacer lo que no te gusta hacer. Es como que no es lo que se refiere a abrir espacios. O sea, abrir espacios es enseñar a otros a hacer lo que tú haces y hacerlo aún mejor. Entonces, empezó un proceso de 2 años de decir, ok, primero tengo que escribir el contenido de lo que enseño para que no solo sea hágalo como yo, pero dar la base teórico en cuanto a la educación y la pedagogía. Después era decir, ven conmigo, estas ciertas 3 personas que habíamos escogido, ve cómo enseño, acompáñame, empezar a darles roles en particular, de empezar a hacerlo ellos, mientras yo acompañaba, daba retroalimentación, y dejar que ellas, en ese caso eran 3 mujeres, también promover el que sean autodidactas. Aprende más, analiza más, puedes hacer modificaciones y luego soltarlos, hacerlo. Entonces tuve que enfrentar mi orgullo porque obviamente cuando haces algo bien, recibes reconocimiento y tenía que reconocer que mi orgullo, el pecado, podría impedir que yo cediera espacio, que era mi espacio favorito. Entonces, esto me ha tenido un gran impacto en mi rol en campamentos cristianos internacionales, porque ahora estoy buscando dónde es que yo debo abrir espacio. Hoy por hoy he sido la escritora, una de los principales, en crear currículum para la asociación del CCI. Entonces estamos en proceso de formar nuevos escritores y editores y diseñadores. Entonces estas son formas muy prácticas que hoy por hoy seguimos trabajando en equipo con los demás, el personal del CCI, para formar esta nueva generación de escritores. De acuerdo a su criterio, ¿qué aspectos primordiales serían los que motivan o forman nuevos líderes? Mira, lo que veo que motiva el que una persona surge es ante una necesidad. Y la necesidad en muchas maneras puede ser algo tan sencillo como uno de los pastores dijo. El viernes yo estaba que me iba a suicidar. Salí a la calle, miré por un puente en mi ciudad y yo miré abajo y yo dije, no hay suficiente agua ahorita para llevar mi cuerpo y me va a dar pena que me encuentren aquí mis compañeros de la escuela abajo. Entonces yo regreso después, él dijo. Entonces dice que caminaba por la calle y escuchó unos cánticos. Y él dijo, me acuerdo cuando mi abuela había perdido sus papás, mi abuela me cantaba estas canciones. Y se quedó escuchando y al otro lado de la calle y viene una viejita y le dice, venga. No, yo estoy bien aquí, pero ante la insistencia, el recuerdo de los cantos de su abuela, entra a la iglesia, se sienta al fondo y el pastor está predicando y él voltea a ver a su lado y dice, ¿quién le dijo de mi vida? Porque él no podía creer que estaba hablando tal cual el pastor de lo que él estaba viviendo. Esta noche levanta la mano y acepta a Cristo. El sábado en la mañana, él entra a la iglesia con unas camisetas viejas de él, viendo las bancas y dice, están sucios. Yo necesito limpiarlo porque es indigno de la casa de Dios que esté lleno de polvo. Era en una ruta, a la par de una ruta de buses. Entonces,
él empieza a limpiar todas las bancas y llega el pastor y dice, yo te vi anoche, ¿qué estás haciendo? Le explicó. El pastor lo invitó para trabajar y colaborar con él. Le abrió espacios. Dijo, qué buen sentido de iniciativa tienes. Tenía 15 años. Y él lo afirmó, o sea, hizo exactamente abrirle espacios, empezó a acompañarlo. 15 años después, este mismo joven ya asumió el rol de pastor principal de esta iglesia. En esto él mismo vio una necesidad, tan sencillo de limpiar las bancas. En otros casos, un joven es llevado a un lugar de necesidad y algo despierta en él de querer atender, de ayudar. Y eso es lo que precede el hecho de decir, prepárame, quiero aprender más cómo ministrar en esta área. Así que ahí es donde veo que de las historias lo que motiva a que el surgimiento de líderes y también el crecimiento. Este es el momento perfecto para que vayamos a una corta pausa musical con una canción que en realidad anima nuestro corazón a saber que Dios ve el valor que tenemos en nuestra vida, más allá de lo que los ojos pueden ver. Él mira el corazón. Esta canción se llama Como trapo sin precio. La canción interpretada por Gianni Egas la escuchas aquí en tu programa Aquí Entre Nos, 97.3 FM. Como trapo sin precio era mi vida, que tirada en la basura tú me encontraste y me extendiste la mano y me levantaste para curar mis heridas que con amor tú sanaste. Malagradecida fuera yo si a mi Cristo dejara, qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a ese cielo donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente. Quisiera expresar con llanto lo que mi alma siente. Quisiera decir que tú salvas a toda la gente, que has transformado mi vida y ahora soy diferente. Malagradecida fuera yo si a mi Cristo dejara, qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara.
fue la canción Como Trapo sin Precio, interpretada por Johnny Egas, aquí en tu Radio Maná 97.3 FM. Hemos estado conversando con Lisa Anderson de Umaña acerca del liderazgo y de cómo surgen líderes en América Latina. Lisa, si usted pudiera encapsular la información compartida en este libro en un par de puntos esenciales, ¿cuáles serían estos puntos? Si tuviera que destilar el libro en un par de puntos, uno sería que dejemos de depender en dar charlas para resolver problemas. Muchas veces algo surge en la iglesia y sentimos que la forma de capacitar es dar una charla. Y en la cultura latina se denomina el término de la metáfora bancaria, que es la forma de impartir información, de educar, de las escuelas, de las universidades, de que alguien se para que es experto y habla y da una charla, da una exposición. Y nadie mencionó que esto fuera formativa, que los impulsó a hacer algo. Entonces escuchemos las historias de lo que fue, de la forma que Dios usaba. No es que uno esté en contra de charlas o en contra de sermones, pero si es la única cosa en el menú, en tu dieta, necesitas un menú más balanceado. Sermones son esenciales, predicar la palabra de Dios es esencial, pero no es el único ingrediente que necesita una comida balanceada. Necesitamos entender que hay otras formas. Entonces, solo impartir, depositar información no es transformativa. O sea, puede ser informativa, pero transformación sucedía ante las historias de la gente cuando había una relación cercana, donde se les abría espacios en la vida real de servir y que había una experiencia bien formada. Como misioneros, maestros, aún como padres, no hemos ejercido un buen liderazgo muchas veces. ¿Qué mensaje daría a nuestros oyentes que anhelan ser líderes eficaces y despertar ese potencial de liderazgo en otras personas? Mi consejo sería: crea experiencias formativas y permite que los jóvenes experimentan bajo la guía, la dirección de otros. Inviértate en la gente. El segundo consejo sería animar el que haya un autodesarrollo, a que tus líderes no solo dependen de ti, no solo eres la única fuente de crecimiento y sabiduría, que pueden acompañarles mientras buscan, asisten talleres de diferentes aspectos de la vida, de diferentes organizaciones, iglesias. Hoy de por sí el joven está expuesto a mucho más información. Ayúdale a curar la información, pero anima al final que asuma la responsabilidad de crecer, que se dé cuenta que crecer es como lo que Dios hizo natural, que sea una semilla y naturalmente crece. Igualmente, cuando Dios siembra en uno el deseo de servirle, hagamos todo para que haya luz, que haya agua, que hay fertilizante, a veces hay que podar, pero la analogía que Pablo da es que él plantó, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, busquemos estas maneras de ser copartícipe con Dios en el crecimiento y el surgimiento de otros. Para aquellos que desean adquirir este libro o tener más información acerca de su ministerio, ¿puede compartirnos un poquito más cómo podemos conseguirlo? Si desean comprar el libro de voces, ya para principio de septiembre estará disponible en Amazon en el formato de libro impreso y también para Kindle y también en Apple Libros, eBooks estará disponible.
El de inglés está ya disponible en amazon.com en el formato de libro impreso, Kindle, ebook y audio. Si uno vive en un país donde no está disponible el libro, podría escribirme directamente a lisaandersonhumana@gmail.com para ver cómo le podríamos ayudar a hacerle llegar un libro. Ha sido un gusto compartir con ustedes por este medio y espero que lo que Dios ha hecho en las vidas de estos líderes latinos puede ayudarle a cada quien en su formación como líder y también ayudarles a formar a otros líderes. Sigamos creciendo para la gloria de Dios. Así es, muchas gracias, Lisa, por compartir con nosotros en esta tarde, por abrir nuestro entendimiento a la realidad de que líderes existen en los lugares que menos esperamos. Como dice la palabra de Dios, de lo vil y de lo menospreciado del mundo nos sacó Dios para avergonzar a los sabios. Que aprendamos a tener un corazón abierto a la guía del Espíritu Santo y que permitamos que Él nos use para levantar, para edificar y para descubrir el potencial de aquellos corazones que muchas veces son puestos de lado. Que Dios nos ayude a ser buenos líderes y nos ayude también a ser mentores en líderes nuevos en nuestras familias, en nuestros círculos de amigos y en especial en nuestras congregaciones. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Envíanos un correo a nota.entrenos@aol.com y compártenos tus preguntas e inquietudes. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde, aquí en tu Radio Maná 97.3 FM.